Bueno, estamos de vuelta con Helmut Kessel, el presidente de la Sociedad Secular Humanista del Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Una pregunta haciendo ahí de la Sociedad Secular Humanista. ¿Qué celebras tú mañana? Bueno, mañana yo personalmente no celebro el nacimiento de Cristo, pero para nosotros los no creyentes la Navidad es un día en familia, que lo disfrutamos igual que cualquiera, ¿no? Vemos a la gente que hemos visto hace tiempo, vemos a nuestros primos, a nuestros tíos, a nuestra familia cercana, en caso que estemos fuera del país o que no tengamos familia cercana, pues nos reunimos con amigos, pero es un día siempre para reunirse y pasarla bien, o en familia o entre conocidos. ¿Y por qué ese día y no otro? Lo que pasa es que ese es el día en el que la mayoría de gente lo hace. Entonces no tenemos ningún problema con participar de esa celebración. Nosotros normalmente, no pretendo hablar por todos los no creyentes, pero nosotros normalmente ni rezamos, ni participamos de la parte religiosa de la ceremonia de la Navidad. Si es que van a misa, o no vamos a la misa, o vamos a la misa y nos quedamos pues ahí, ¿no? Tranquilos, calladitos, respetando lo que hacen los demás. Pero nosotros personalmente no lo celebramos. Igual participamos de las celebraciones, de las festividades, y lo disfrutamos igual que cualquiera. No somos enemigos de la Navidad, no estamos en contra de que se celebre la Navidad en lo absoluto. Sí, porque hay una serie de personas, y me lo han dicho a mí porque yo tampoco soy creyente, si eres ateo, entonces, ¿por qué tomas los feriados religiosos? ¿O por qué celebras también Navidad? Y, o sea, como si uno puede ser ateo, pero no tonto. Si hay un feriado que lo decreta el Estado, lo tienes que acatar. Y una celebración como la Navidad, pues puedes celebrar lo que tú quieras, el amor, la unidad familiar, no necesariamente pues a algún dios, ¿no? O sea, ¿por qué vamos los no creyentes a celebrar un día aparte que el resto de la gente? No tiene sentido. O sea, no somos gente pues tan tensa ni tan... somos gente relajada, común y corriente que... No, claro, tampoco se van a quedar encerrados en sus casas ni acudir a las reuniones familiares. Ahora, hay algunos ateos en otros países, sobre todo, que sí son bastante así histéricos con el tema de la Navidad y que están en contra del árbol de Navidad y que se diga Feliz Navidad. Nosotros no somos así, ¿no? En la Sociedad Secular Humanista creemos en la plena libertad de culto, en la plena libertad de expresión, ¿no? Y que cada uno celebre la Navidad, que celebre lo que quiera el día de Navidad, mientras todos estén celebrando, eso es lo que importa, ¿no? Y todos estén reunidos en familia o entre amigos. Ahora, eso es lo más importante. La Navidad no es únicamente, digamos, un fenómeno religioso, tiene otros orígenes. Por ejemplo, se ha especificado que tiene que ver con el solsticio, bueno, acá de verano, en otros lados de invierno, y que más bien lo que se trató de hacer es adaptar la fiesta cristiana a una fiesta que se celebraba en Grecia, ¿no? Las Saturnalias, ¿no? Mira, hay tres cosas que tenemos que tomar en cuenta acá. Uno es el origen del festival en sí, de la celebración del cumpleaños de Jesús. El otro es la fecha, por qué se eligió la fecha, y el otro es los diferentes elementos como el árbol de Navidad, Papá Noel y no sé qué que conforman la Navidad. Cada uno tiene sus orígenes distintos. El origen de la celebración del cumpleaños de Jesús no tiene un origen pagano, evidentemente, ¿no? Tampoco comenzó desde el comienzo. O sea, la evidencia más antigua para la celebración del cumpleaños de Cristo es en el siglo IV. No hay evidencia antes del siglo IV de que se celebrara la Navidad, de que se celebrara el cumpleaños de Cristo, ¿no? Incluso no todos los cristianos celebraban la Navidad hasta el día de hoy. No todos los cristianos celebraban la Navidad. Algunas ramas protestantes que no lo hacen, ¿no? Orígenes de Alejandría, que era un teólogo de los sistemas antiguos de la Iglesia, decía de que en la Biblia los únicos que celebraban cumpleaños eran los pecadores. Entonces cita al faraón del Éxodo, cita a Herodes, que mandó decapitar a Juan Bautista y que le traen la cabeza en una bandeja de plata. Ciertos profetas como Job o Jeremías que maldecían el día de sus cumpleaños. Entonces él decía, no se deben celebrar los cumpleaños. Entonces esa costumbre ha sobrevivido en muchas ramas del cristianismo. Los testigos de Jehová, por ejemplo, no celebran los cumpleaños ni celebran la Navidad. La Navidad es la celebración de un cumpleaños. Claro, incluso hay ramas de protestantes que consideran que la Navidad es enteramente pagana. Así es. Los puritanos, por ejemplo, la consideraban una invención católica, una influencia papista, ¿no? Entonces los puritanos, que son los primeros en poblar la zona noreste de Estados Unidos, no celebraban. En la ciudad de Boston no se celebraba la Navidad por mucho tiempo. Los calvinistas tampoco celebraban tradicionalmente la Navidad. Tanto así que Escocia, que es un país en donde la mayoría siempre fue calvinista, hasta el año 1958 el día de Navidad no era un día feriado en Escocia. Entonces, como dije al principio, no todos los cristianos siempre han celebrado la Navidad y no todos la celebran en la misma fecha tampoco. Entonces, ahora hablando de la fecha, nosotros la celebramos el 25 de diciembre,
¿no? En Armenia se celebra el 6 de enero. En Ucrania, en Rusia, en ciertos otros países del rito ortodoxo oriental se celebra el 7 de enero, según el calendario juliano, ¿no? Pero ¿por qué el 25 de diciembre? Hay 4 influencias básicas. Las 4 tienen que ver con el solsticio de invierno, como tú dijiste, ¿no? El solsticio de invierno en el hemisferio norte. ¿Qué cosa es el solsticio? Para los que no saben, es el día más corto del año, el de invierno. El solsticio de verano es el día más largo del año, ¿no? Que tiene que ver con la posición de la Tierra en la traslación alrededor del Sol, ¿no? Entonces, una de las influencias es directamente la celebración pagana del solsticio de invierno en el hemisferio norte, en las zonas paganas de Europa que no eran parte del imperio, ¿no? Ahí se celebraba todos los años el solsticio, ¿no? Una especie de anticipación de que los días iban a empezar a ser cada vez más largos hasta llegar a la primavera, ¿no? Pero esta celebración también tenía un contenido religioso, pues simbolizaba el ciclo que se repetía y que se traducía en la eternidad y en el orden. Exacto, ¿no? Era un ritual pagano, ¿no? De connotaciones religiosas paganas, ¿no? Así es. Otra de las influencias era, como bien dijiste tú, la Saturnalia, que era una fiesta romana que duraba muchos días, que era un carnaval donde la gente intercambiaba regalos, lo intercambiaba regalos, viene de la Saturnalia, intercambiaban regalos, se dedicaban pues a celebrar, a chupar, a apostar, etcétera. Y era en anticipación al solsticio de invierno en Roma también, ¿no? Y era el festival más conocido del Imperio Romano. Y luego, en el siglo III, el emperador Aureliano establece justamente en el solsticio de invierno el día del cumpleaños del Sol Invicto, que era justo terminando la Saturnalia, ¿no? Entonces, aquí ya no solamente es el solsticio, sino que se le celebra un cumpleaños, el cumpleaños del Sol. El nacimiento del dios Sol. No el dios Sol. El Sol. Exacto, el cumpleaños del Sol Invicto se llamaba, que los cristianos lo asociaban con una profecía en el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, en la que menciona que va a venir el Dios el Sol de la rectitud, que según ellos lo asociaban con la venida de Cristo, ¿no? Entonces, tienes estas 3 influencias paganas del solsticio de invierno, ¿no? Que se sincretizan con el día de la celebración del cumpleaños de Cristo para determinar la fecha del 25 de diciembre. Cuando Roma se cristianiza. Así es, cuando Roma se cristianiza y cuando los paganos son cristianizados por Roma, porque pues Roma cristianiza a los paganos, a los germanos, a los francos, a los godos, y ellos también celebraban el solsticio de invierno. Pero hay una cuarta influencia que no es pagana, que es cristiana o en todo caso judía, pero que también tiene que ver con el solsticio, que es el día de la Anunciación, ¿no? El día de la Anunciación se celebra tradicionalmente el 25 de marzo. ¿No? 9 meses después del 25 de marzo. El día de la Anunciación es cuando el ángel le dice a María que está embarazada. Viene el ángel Gabriel, ¿no? La historia cuenta, ¿no? Que viene el ángel Gabriel, le anuncia a María que está embarazada, es el mismo día de la concepción, ¿no? Entonces, 9 meses después de la Anunciación, se calcula que habría nacido. Claro. Así es. Pero ¿por qué la Anunciación el 25 de marzo? El 25 de marzo, ¿no? Y todo esto tiene que ver pues, con astronomía, ¿no? El 25 de marzo es el día del equinoccio de primavera. El equinoccio es la mitad de camino entre los 2 solsticios, ¿no? Y además era el mismo día de la muerte de Jesús. O sea, los judíos de la época creían de que todo gran hombre de la historia muere y nace. Tenía que morir y tenía que no nacer, comenzar a existir, es decir, desde el día de la concepción, ¿no? Era concebido y moría el mismo día, no 3 días después o 2 meses después. O sea, ellos no vivían... Tenías que ser simétrico, digamos. 50 años y 4 meses, no, exacto. Así es. Tenías que haber sido concebido y tenías que haberte muerto el mismo día. Según el calendario romano. ¿No? Entonces, si se muere el 25 de marzo, tenía que haber sido concebido el 25 de marzo, que además también eran 6 meses del embarazo de Isabel, la prima de María, y por lo tanto, súmale 9 meses, te da el 25 de diciembre. Ahora, hay otros dioses también a los que se les atribuye el 25 de diciembre como pues la fecha central o de nacimiento. ¿Por qué es recurrente incluso no solo en la religión católica, sino es por el solsticio también? Por el solsticio, ¿no? El ser humano tradicionalmente ha mirado hasta los cielos para guiarse de muchas cosas, ¿no? Y bueno, en la infancia de la humanidad no teníamos idea por qué pasaban las cosas que pasaban, cómo funcionaba el cielo, por qué el sol se movía así, o sea, por qué las estrellas estaban donde estaban. Pues entonces le dábamos acepciones sobrenaturales a todo, ¿no? Y de ahí viene en realidad la religión.
Ahora, dijiste que habían otros elementos que se tenían que tomar en cuenta. Por ejemplo, bueno, ¿de dónde sale Santa Claus o Papá Noel? Claro, las otras tradiciones ¿por qué tenemos navideñas. un árbol? ¿Cuál es la onda Sí. con un árbol? ¿Y por Bueno, qué lo decoramos? antes de pasar a eso, con lo que quería concluir sobre el tema de la fecha es que evidentemente nadie tiene idea cuándo habrá nacido. No se puede saber, no hay forma de saberlo. Para No hay empezar, registro histórico. no hay un registro histórico de que haya nacido ni de cuándo nació. Hay tan poca evidencia fuera de la Biblia. La evidencia es tan débil fuera de la Biblia de la existencia de Jesús que incluso muchos postulan de que Jesús nunca existió, ¿no? O sea, hay dos opciones. O era un ser totalmente desconocido en la época y por eso no hay ningún registro de él en lo absoluto, y fue hecho conocido por sus seguidores 200 o 300 años después, ¿no? Y por lo tanto eso explica de que no haya ningún registro de nada en la época de su vida, porque era un ser desconocido en una provincia alejada, ¿no? O que nunca haya existido y que haya sido un personaje creado más adelante por seguidores de algún tipo de moral, filosofía, ¿no? claro. Ahora, yo personalmente pienso que lo más probable es que sí haya existido, ¿no? No creo que haya sido el hijo de ningún dios. Bueno, o y que sí haya hay sido algunas divino. referencias a personas que cumplen con el perfil histórico. Son referencias Sí. muy débiles. O sea, no hay realmente una evidencia sólida de la existencia de Jesús. Lo más probable es que sí haya existido, ¿no? Yo no creo que haya sido un ser divino o que haya sido hijo de ningún dios, como dije hace un momento, Claro. pero lo más probable es que sí haya existido. Ahora, ¿cuándo nació? Es No hay cómo imposible saberlo. saberlo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Tampoco creemos nosotros en la anunciación, no creemos en lo sobrenatural, por lo tanto no creemos en ángeles, y si no hay ángeles no hay anunciación, entonces la fecha de la anunciación es irrelevante, ¿no? Ahora, esos otros elementos de los que hablábamos, Así es. como Santa Claus, el árbol de Navidad, en fin, todo lo que es, forma parte de la Navidad como la conocemos ahora. Sí, ¿Qué orígenes tiene? bueno, por ejemplo, el árbol de Navidad viene también de las costumbres paganas durante el solsticio de invierno, ¿no? En los paganos, germanos. entre los germanos, las distintas tribus germanas, en las zonas de Europa donde hay coníferas, es decir, pinos, cipreses, tenían una especie de culto de adoración a los árboles en el día del solsticio, ¿no? Y por lo general usaban coníferas. ¿Y por qué usaban este tipo de árbol? Porque, las coníferas son árboles que son verdes todo el año, ¿no? Son abundantes en esa zona de Europa, en Alemania, en Suecia, en Europa del Este es abundante. Entonces, y había, como te dije, un culto de adoración a los árboles. Entonces, evidentemente usaban los árboles que nunca se apagaban, ¿no? Porque Que eso estaban siempre- podría representar la eternidad igual que el solsticio, que cada día, que hay un día del año específico en el cual siempre pasa lo mismo. Pues sí, probablemente sí, así es. ¿No? Y después, esa costumbre del árbol de Navidad, como era una costumbre germana, quedó arraigada en Alemania, ¿no? Y de Alemania pasó a Estados Unidos. En Estados Unidos, aunque no lo crean, en el siglo XVIII la Navidad no era muy popular, que digamos. No era tan popular como lo es ahora. En Alemania siempre fue súper popular. Entonces los inmigrantes alemanes a Estados Unidos llevaron la costumbre del árbol, la popularizaron, y de Estados Unidos pasó para acá, ¿no? Que dicho sea de paso, es absurdo de que acá celebremos Navidad con nieve, Con nieve. y pinos que no existen, y ¿no? cortito Que los para han ir- plantado en Cajamarca. Que como en cerrando todo, eso- en todo Occidente es en invierno y nosotros, bueno, tenemos en parte de una cultura occidental, por eso imitamos el tema invernal, ¿no? Sí, pues, pero bueno, Y cortito para ir cerrando, Santa Claus. Santa Claus. O Papá Noel. O Papá ¿no? Noel. El nombre Papá Noel viene del francés Père Noël, que significa Padre Navidad. Pero el personaje es en realidad el de Santa Claus. Había un obispo hace más de 1500 años en Grecia, en lo que ahora es Turquía, que se llamaba San Nicolás. San Nicolás era muy conocido porque cuidaba de los niños abandonados y les daba regalos, ¿no? Esta festividad de San Nicolás se popularizó en Holanda, ¿ok? En Holanda era muy popular la celebración a San Nicolás por el día de Navidad, por el tema del intercambio de los regalos. Y Nicolás es el que te deja regalos en las medias de Navidad. Sí, bueno, pero el tema de intercambio de regalos viene de la Saturnalia, viene también de la costumbre, de la historia de los Reyes Magos, que le trajeron regalos a Jesús. Y
de la tradición de San Nicolás que se popularizó en Holanda. ¿Cómo llega a nosotros? Si es que hay algo de tiempo para explicar. La verdad que estamos ya justo cerrando, pero... Ya, ok. Está rápidamente. Nueva York fue una ciudad fundada por holandeses, se llamaba Nueva Ámsterdam. En Nueva York quisieron artificialmente tomar las costumbres holandesas más que las británicas, ¿no? Después de la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña. Entonces, por lo tanto, dijeron vamos a iniciar la costumbre de San Nicolás como lo era en Holanda, ¿no? San Nicolás daba regalos, se vestía como un obispo y eventualmente en el siglo XIX decidieron que era muy aburrida la forma de vestir, contrataron a un caricaturista para que le dibuje un tipo de vestido un poco más rimbombante. Y de ahí vino Coca-Cola también. Y Papá Noel, de que conocemos todos nosotros, inventado por publicistas en Nueva York en el siglo XIX. Muchas gracias, Helmut. Nos tenemos que ir a un corte porque ya estamos con el tiempo. Más bien felices que Festivus, te digo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bueno, y nos vamos a una pausa y luego regresamos con Araceli Poma y River Oré para hablar sobre los villancicos Noche de Paz. No se lo pierdan.